Damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa mañana. Vamos a continuar el estudio del libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. En esta mañana vamos a leer el versículo 2. La palabra de Dios dice en lenguaje actual, pero debe de ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Pero debe de ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Nuestro Padre y nuestro Dios, rogamos con todo nuestro corazón tu presencia. Tu presencia da respaldo, tu presencia permite que seas tú, Dios, el que guíes nuestra mente y nuestro corazón. Rogamos, Espíritu Santo, que seas el que hables a través de nosotros. Queremos enseñar lo que tú has dejado en tu palabra. Ilumínanos, por favor. Perdona toda clase de pecado. Queremos tener una estrecha relación contigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un punto muy importante que necesitamos considerar es cuando Dios habla, se refiere al tiempo pasado o al presente. Miren lo que dice la Biblia. Leamos una vez más el versículo 2. Pero debe de ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Estaba hablando acerca de pastores u obispos o ancianos, los que son encargados de atender la iglesia, alimentar la iglesia, guiar a la iglesia. Ahora, ¿podemos nosotros exigir esto a una persona que no es cristiana? Bajo esos parámetros, quiero que por favor analicemos cada punto que el apóstol Pablo enseña acerca de los dirigentes de la iglesia. Ahora, antes de ser cristianos, no podemos llenar ese requisito, porque la conducta de nosotros era fatal, no era grata, era totalmente desagradable. Por lo tanto, cuando dice la palabra, pero debe de ser alguien a quien no se le acuse, no se le pueda acusar de nada malo. Número uno, tiene que ser cristiano. Ahora, cuando una persona anhela el obispado, tiene que tener esta característica, pero estamos hablando de alguien que hasta dentro, que alguien que ha logrado crecer espiritualmente. Ahora, si analizamos todo eso bajo ese contexto, entonces vamos a entender cada punto que pide el apóstol Pablo como requisito para que una persona sea un obispo o anciano o pastor. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Debe de tener una sola esposa. Esto ha causado demasiado problema, tan solamente por no saber interpretar. Ahora, cuando Pablo está diciendo que el obispo tiene que ser un esposo de una sola mujer, algunas personas dicen, bueno, si en el pasado tuviste 5 mujeres, luego te conviertes a Cristo, estás marcado para nunca poder aspirar el cargo de pastor.
Nunca podré ser anciano de la iglesia. Nunca vas a poder ser obispo de la iglesia porque en tu pasado tuviste 5 mujeres. Ahora, cuando la Biblia habla de este punto, cuando el Espíritu Santo está hablando de este punto, se está refiriendo acerca de ser una persona que nunca en su vida haya tenido otra esposa. O se está refiriendo a la fidelidad que tiene que tener el que aspira este cargo. Cuando nosotros analizamos las cosas desde un punto de vista objetivo, jamás tenemos que pensar que se está refiriendo al pasado de una persona. Se está refiriendo al presente del que aspira ser pastor, obispo o anciano. De lo contrario, muchas personas que están en el ministerio no son dignas. ¿Por qué? ¿Quiénes no se equivocaron antes de convertirse a Cristo? La mayoría. Son raras las personas de que, bueno, llegaron al matrimonio vírgenes y se han mantenido y luego se convierten a Cristo. Ahora, hay un principio muy bueno. Y esto hay que aplicarlo a todo. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, oigan, en Cristo, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios no va a quitarle a usted la oportunidad de poder ser pastor porque en su pasado tuvo problemas. Porque la palabra de Dios está diciendo que cuando usted está en Cristo, todo es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice marido de una sola mujer, esposo de una sola mujer? Que ahora en Cristo haya fidelidad. Fidelidad. O sea, un dirigente no puede tener 2 esposas. Y todo lo que vamos a leer a continuación nos da las razones. Recuerden de cuál es la función de un pastor, cuál es la función de un anciano. Si el anciano, el obispo, el pastor, es el encargado de guiar al pueblo. Ahora, si él tiene 2 esposas, estamos hablando del presente, no del pasado, entonces, ¿cuál va a ser el modelo a seguir? Bueno, todos los miembros de la iglesia dicen, el pastor tiene 2, yo voy a tener 3. Y el apóstol Pablo dice, momento, no es posible eso. El anciano, el pastor o el obispo tienen que ser ejemplo de la fidelidad a la esposa. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia en Éfeso? ¿Por qué Pablo está diciendo que el anciano, el dirigente, tiene que tener una sola esposa? ¿Se imaginan ustedes el problema que había en el liderazgo? Por todo lo que menciona el apóstol Pablo, el liderazgo era fatal, era terrible. Los líderes, pensando en que ellos tenían la máxima autoridad, podían hacer lo que quisieran.
Pero Pablo dice, momento, si vas a ser dirigente, si vas a alimentar a la grey, si vas a ser el guía, número uno, tienes que ser fiel a tu esposa. En ningún momento usted enfatice, pero Pedro ya tuvo 5 mujeres. Pedro tuvo 2 mujeres. Por lo tanto, él no puede aspirar a ser anciano. Eso es una mala interpretación. Eso es no saber entender la Biblia. Y se lo voy a demostrar con lo que dice a continuación. Miren lo que dice. Debe tener una sola esposa. Ahora dice, controlar todos sus deseos. Controlar todos sus deseos. Ahora, ¿se está refiriendo a controlar todos sus deseos en el pasado? ¿O se está refiriendo a controlar todos sus deseos en el presente? El sentido común y la lógica nos está diciendo que se refiere ahora, ahora que está en Cristo, ahora que él quiere ser siervo de Cristo, tiene que controlar todos sus malos deseos. En aquella época, en el pasado, no había control. Nadie podía decirle, hey vos, controla tus malos deseos. Era una persona que vivía sin Cristo y sin esperanza. Hacía lo que él quería. Sin embargo, ahora en Cristo, Pablo dice, tienes que controlar todos tus malos deseos. ¿Por qué es importante que el que tenga el cargo de pastor, de anciano u obispo, por qué tiene que controlar todos sus malos deseos? Porque al no controlarlos, él cometería grandes errores y esos errores no van a ser de bendición para la iglesia. Algunos dicen, bueno, hermano, pero esos requisitos es para todo cristiano. En estos momentos, el apóstol Pablo no está pensando en todos los cristianos. O sea, si nosotros analizamos el contexto, no se está refiriendo a todos los cristianos. Entonces el que no es pastor, el que no es obispo, el que no es anciano, puede hacer todo. Lea la Biblia. Y solamente le voy a dar una referencia. El libro de Efesios, capítulo 4, le explica todo. Pero en estos momentos estamos enfocados lo que Pablo dice de los requisitos que deben de tener los que aspiran, los que desean ser obispos o pastores o ancianos. Controlar sus malos deseos, controlar sus impulsos malos que puedan haber. Ahora, un cristiano siempre va a tener la tendencia a hacer lo malo. Recuerden ustedes lo que hemos enfatizado, que el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa. Ahora tiene la naturaleza divina. Entonces está diciendo, el que es líder, el que va a ser un pastor, necesita dejar que su naturaleza divina sea la que actúe en él. ¿Para qué? Para que el trabajo que haga sea efectivo. Y es por esa razón es que da detalles acerca de la conducta que debe de tener el dirigente. Controlar sus malos deseos. Y dice, y pensar 2 veces lo que va a hacer. Pensar 2 veces lo que va a hacer. Ahora,
quiere decir de que una persona que va a desempeñar el cargo de pastor no piensa dos veces lo que va a hacer, se va a equivocar y va a dañar la iglesia. O sea, no tiene que ser una persona impulsiva, sino que tiene que ser tranquila. Si en todas las iglesias se tomaran en cuenta estos aspectos, habrían menos problemas. ¿Saben cuál es el error que cometemos todos los seres humanos cuando buscamos a un pastor, cuando buscamos a un anciano, cuando buscamos a un obispo? Errores que lo hemos cometido de una u otra manera. Necesitamos un pastor. Y entonces pensamos inmediatamente un hombre elocuente, un hombre conocedor de la Biblia, un hombre con carisma. Y nosotros concluimos, este es el indicado. Pablo no diría eso. Pablo no citaría lo que está hablando en estos momentos a Timoteo. Que piense dos veces antes de actuar. Ahora, no importa que usted sea elocuente, no importa que usted tenga conocimiento de la palabra, pero si no llena el requisito de pensar dos veces antes de actuar, no puede ser dirigente. Por eso es de que hay muchos problemas dentro de las iglesias, porque hay hombres que están dirigiendo y son impulsivos, toman decisiones, pero así inmediatas. ¿Qué es lo que aconseja Santiago? ¿Recuerdan ustedes el texto de Santiago? Dice que prontos para oír y tardos para hablar. Ahora, ¿por qué da ese consejo? ¿Por qué se lo dice también Pablo a los que van a ser pastores? Y es porque en la obra de Dios hay momentos tan difíciles en donde no solamente hay que pensar dos veces, hay que pensar muchas veces para tomar una decisión. El trabajo dentro de la iglesia es de saber pensar, analizar y tomar decisiones. Pero cuando el hombre que va a dirigir la iglesia o que está dirigiendo la iglesia no tiene esta actitud, su ministerio va a ser bien complicado. Bien conflictivo será este dirigente. Y al tener esa actitud, la iglesia no va a prosperar, no va a crecer. Pensemos nosotros en todas las actitudes que como dirigentes hemos tenido. Cuando usted ve que una persona está actuando mal o está haciendo un comentario y usted reacciona impulsivamente, en muchas ocasiones han reaccionado públicamente. Y públicamente se ha armado un problema que la reunión dejó de ser una bendición. Muchos desanimados, se divide la iglesia y se arruinó todo. Es interesante este requisito que el apóstol Pablo está mencionando, porque el líder tiene que ser calmado. Los miembros pueden ser impulsivos, gritar y decir y ofender, pero el líder
es el que tiene que mantener la calma. Por eso dice que hay que pensar 2 veces antes de actuar. Porque si alguno de los miembros usado por el diablo está causando problemas y el líder no tiene ese requisito de ser tranquilo, también se le va a meter el diablo y va a haber un conflicto, un pleito, que al final de cuentas salen todos peleando, gritando, criticando y no vuelven más. Muchas personas se han apartado de Cristo y nosotros tenemos tantos problemas que somos tan imprudentes que ni siquiera por un momento pensamos. Por eso hay que pensar. Aquí hay un amigo y el amigo, al ver esto, jamás volverá, jamás buscará de Cristo, porque ha quedado decepcionado. Entonces, para todos los que están buscando pastores o quieren establecer ancianos, obispos, no vean lo externo, vean lo interno. Y uno de los puntos principales es que la persona tenga la capacidad de pensar 2, 3, 4, 5, dependiendo de la situación, para hablar, para reaccionar. No se puede escoger a una persona impulsiva porque va a dañar la obra de Dios. Veamos el siguiente punto. Recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. Aquí hay 2 requisitos. Un pastor tiene que tener un corazón muy grande. Ahora, recuerden de que se está hablando del pastor, pero el pastor tiene esposa y tiene hijos. Ahora, él no va a poder cumplir con este requisito si no es el que dirige su hogar. Él puede decir, viene un hermano de cualquier lugar, no tiene dónde hospedarse, no es posible que le paguemos un hotel, pero nosotros tenemos un cuarto para los que van a hospedarse. Entonces, vamos a dejar al hermano en ese cuarto. Cuando lleva la noticia y le dice, mira María, Pedrito se va a quedar acá. Y si él no está siendo el director de la casa, le va a decir la esposa, momento, yo necesito privacidad. Así es de que aquí no se puede quedar. No va a cumplir lo que está diciendo Pablo, que hospede a la persona que necesita. Ahora, para que usted pueda hospedar a las personas que lo necesitan, entonces tiene que tener como que la dirección de su casa, poder haber hablado con su esposa antes de. O sea que cuando una persona acepta el liderazgo, entonces tiene que hablar con su familia, con la esposa y con los hijos y decirles, bueno, yo voy a tener el privilegio de ser anciano, de ser obispo, de ser pastor. Ahora, la actitud de nosotros tiene que ser diferente
en todo. Y el punto que está remarcando Pablo es: vamos a hospedar a las personas que necesitan. Y entonces ya la esposa, sabiendo eso, los hijos, sabiendo esto, van a hacerlo de todo corazón. Una de las cosas que he podido observar cuando no existe este acuerdo es que usted llega a un hogar, el esposo motivado: hermano, se va a quedar acá, no tenga pena, aquí le vamos a dar la cena y el almuerzo, y ahí va a tener su cuartito para que usted pueda dormir y descansar tranquilamente. Pero como no hay acuerdo, entonces viene la esposa, está molesta, los hijos están molestos, porque en ocasiones, pues, los hijos tienen que ceder su cuarto. Ahora, eso produce incomodidad cuando papá no ha hablado con la familia. Ya trajiste otra vez a otras personas. Yo tengo que quedarme con mi hermano. Y es demasiado complicado, que no sé qué. Y bueno, en lugar de ser una bendición, es un problema. Ahora, cuando uno llega a una casa en donde no hay acuerdo, uno lo observa. La esposa, ni ganas de saludarlo a uno, o los hijos, pues con una cara pero súper mal. Y esto produce incomodidad. A tal grado de que uno dice: bueno, mejor déjenme por ahí en un rinconcito de local, que voy a estar mejor que ver esas actitudes negativas. Entonces ahora, si un hermano está desempeñando el papel, la función de pastor, y no existe este acuerdo con la familia, Pablo diría: por el momento no puedes ser pastor. Pero yo tengo el llamado, pero yo tengo la capacidad, pero yo puedo llegar al corazón de las personas, pero no es posible porque no has logrado que tu familia abrace eso. Mientras no lo logres, no puedes ser pastor. Analizando estos requisitos, muchos de nosotros no podríamos ser pastor. No podríamos desempeñar el cargo de ancianos. Estamos hablando de algo tan pequeño, tan simplemente, tan solamente por no habernos puesto de acuerdo con la familia acerca de ese punto. Pablo nos diría: lo siento mucho, pero no puedes por el momento. Ahora, todos los que aspiran a ser ancianos, trabajen en estas áreas. Ustedes digan: Señor, yo quiero que me ayudes para lograr compartir esta idea a mi familia y que todos podamos estar en mutuo acuerdo. Y Dios va a dar la bendición. Pronto la esposa va a cambiar de actitud, los hijos también. Y cuando llegue una persona a quedarse en su casa, se va a sentir muy cómodo. Algunas personas me han dicho: hermano, yo no puedo dar hospedaje a un desconocido. Puede ser que sea un ladrón, puede ser que sea un violador, puede ser que sea un maleante. Ahora, ¿será que el Espíritu Santo se equivocó cuando dice que el pastor tiene que ser un hombre que
tenga esa actitud de hospedar a las personas en su casa? Bueno, para no ser dogmáticos extremistas, usted lo que puede hacer, si no hay espacio o por X o Y razón, entonces buscar una solución. Hermanos, yo quiero cumplir con el requisito que Dios da, que hay que hospedar. Ahora, el legalista va a decir, tiene que ser en tu casa. Pero si no tengo espacio, por ejemplo, hay una persona que es pastor y lo único que tiene es torrecámaras, donde ellos se quedan y donde se quedan los hijos. Y entonces ahora, ¿en dónde vamos a ubicar al invitado? El legalista diría, pues yo no sé qué vas a hacer, pero la Biblia dice, en tu casa. Eso es ser legalista, dogmático, cerrado, el no entender. El principio que hay que aplicar es que el pastor tenga la actitud de buscar un lugar en donde el invitado pueda quedarse. ¿Qué opciones tenemos hoy en día? Bueno, una de las opciones es alquilar un hotel. Tranquilamente, usted viene y dice, yo voy a pagar ese hotel. Y ahí está cumpliendo con esa actitud que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando para los líderes. Bueno, se acabó el tiempo, así es de que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña cómo actuar, los requisitos que tienen que tener los que van a ser dirigentes de una congregación. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a sujetarnos a esos principios y si lo hacemos, tendremos congregaciones saludables. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga. Primero Dios, el día de mañana.